¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que realmente vemos cuando hablamos de la fuerza humana? Para entender el movimiento debemos entender el orden. No se trata simplemente de una agrupación celular, es una arquitectura histológica altamente especializada, donde la organización molecular determina la función motriz. Soy Jimena Yasmín Espinosa Sánchez, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y hoy vamos a profundizar la anatomía, fisiología e histología del músculo esquelético, analizando los resultados obtenidos a través de mi ficha histológica, en donde la especie estudiada fue la rata Wistar. Comencemos. El músculo esquelético es un órgano compuesto por tejido muscular estriado, que nos permite el movimiento voluntario, la postura y la termogénesis. No es una masa amorfa, está perfectamente jerarquizado por tejido conectivo que permite la neurovascularización. Primero tenemos el epimicio, ese tejido denso que envuelve todo el órgano. Si profundizamos más, encontraremos el perimicio, que agrupa las fibras en fascículos. Y finalmente la capa más íntima, el endomicio, una fina red de fibras reticulares que abraza cada miocito individual. Analicemos la figura 1, la cual es la anatomía del tejido muscular esquelético. Como ven en este esquema, estas capas no solo dan estructura, sino que son la vía de entrada para la vascularización y la inervación necesaria para la contracción. La organización del tejido muscular esquelético funciona como un sistema jerárquico, donde el control nervioso y la estructura física se integran para generar movimiento. Continuemos con la fisiología. ¿Cómo pasamos de un pensamiento a un movimiento? En la tabla 1 encontramos el proceso fisiológico, la descripción y mecanismo, para que haya un acoplamiento de excitación-contracción, que esto se da del paso de la señal eléctrica a la respuesta mecánica. Todo inicia en la unión neuromuscular. La motoneurona libera acetilcolina, disparando un potencial de acción que viaja por los túbulos T. Este impulso provoca que el retículo sarcoplásmico libere calcio al sarcoplasma. El calcio se une a la troponina, liberando los sitios de unión a la actina, para que la miosina, usando energía del ATP, ejecute ese golpe de fuerza. Es un ciclo de puentes cruzados constante que acorta el sarcómero y genera tensión. Antes de analizar mis resultados, debemos entender la histología del músculo y por qué es el pilar de esta investigación. La histología es el estudio microscópico de la anatomía de las células y los tejidos. No se trata solo de ver manchas rosas, sino de interpretar cómo la estructura celular determina la función biológica. La fibra muscular o miocito se define como una célula cilíndrica y multinucleada, cuyos núcleos se desplazan periféricamente bajo el sarcolema, el cual es la membrana plasmática, para así optimizar el espacio ocupado por el sarcoplasma, el cual es un citoplasma altamente especializado en el almacenamiento de glucógeno y mioglobina. En su interior, el orgánulo contráctil predominante es la miofibrilla, conformada por una sucesión de sarcómeros, que constituyen la unidad anatómica y funcional responsable de las estriaciones transversales características del tejido. Estas fibras se agrupan en fascículos y se encuentran inmersas en una matriz de tejido conectivo, mantenida por fibroblastos, que sintetizan colágeno, que no solo brinda soporte estructural, sino que permite la transmisión de la fuerza mecánica y alberga una red íntima de vasos capilares en el endomicio, para garantizar el intercambio metabólico esencial. La condición multinucleada del miocito es una adaptación estratégica para gestionar su gran volumen y alta demanda metabólica. Al distribuir múltiples núcleos a lo largo de la fibra, se establece lo que se conoce como
dominio mionuclear, permitiendo una síntesis proteica eficiente y uniforme en toda la célula. Esto garantiza que la reparación estructural, la producción de enzimas y la adaptación ante el entrenamiento, hipertrofia, ocurran de manera coordinada y rápida, superando las limitaciones de difusión que tendría un núcleo único. En la figura 2 observamos la morfología celular en dos planos. El corte transversal, en donde los miocitos poligonales tienen núcleos desplazados hacia la periferia para optimizar el espacio de contracción. Y el corte longitudinal, donde las fibras alargadas que muestran las estriaciones transversales características. La figura 3 nos muestra el sarcómero, que es la unidad anatómica fundamental. Está delimitado por líneas Z y compuestos por miofilamentos de actina, que son filamentos delgados, y miofilamentos de miosina, que son filamentos gruesos. Su organización crea las bandas claras I y las bandas oscuras A, que definen el patrón estriado del tejido. Antes de pasar a los resultados, observen la figura 4. Esta es mi laminilla real de tejido muscular esquelético, preparada a lo largo del curso. La técnica utilizada es la tinción clásica de hematoxilina eosina. Lo que ven en ese tono rosado y púrpura intenso es la base de todo mi análisis. La hematoxilina tiñe los núcleos de un color basófilo, azulado, mientras que la eosina resalta el citoplasma proteico y las fibras de colágeno en tonos acidófilos, rosas. Ahora sí, en la figura 5 tenemos la organización tisular panorámica A5X, con tinción hematoxilina y eosina. Observamos el tejido en un plano longitudinal. A este aumento panorámico, lo más destacable es la disposición paralela de las fibras. Pueden notar cómo las células se agrupan de forma ordenada, lo que permite que la fuerza de contracción se ejerza en una sola dirección. Por otro lado, en la figura 6 tenemos la micrografía panorámica de tejido muscular estriado, en donde hay una correlación morfológica entre fibras longitudinales y fascículos transversales AXX con tinción hematoxilina y eosina. Se distingue la transición entre fibras longitudinales paralelas, que están en la derecha, y los miocitos transversales poligonales organizados en fascículos, que están en la izquierda. Esto nos ofrece una perspectiva completamente distinta a lo habitual en la parte del corte transversal, ya que aquí la arquitectura cambia a una forma poligonal o redondeada. Observamos muestras de referencia extraídas de atlas de histología. En la figura 7 tenemos a los miocitos con vista longitudinal teñidos con tricrómico de Masson. Esta técnica es vital para diferenciar tejidos. Mientras que el miocito se ve en tonos rojizos, el colágeno del tejido conectivo resalta en azul o verde. Nos sirve de guía para identificar las capas de soporte que dan estructura al músculo. En la figura 8 tenemos la fibra muscular con vista longitudinal, con tinción hematoxilina eosina. Aquí vemos el estándar de la tinción hematoxilina eosina, pues la usamos para confirmar la ubicación exacta de los núcleos periféricos y la nitidez de las estriaciones. Si nuestra muestra se parece a esta, nuestro proceso en el laboratorio fue exitoso. En la figura 9 tenemos la citoarquitectura longitudinal A40X, con tinción hematoxilina eosina. En esta micrografía de mi autoría, la acidofilia del sarcoplasma es intensa y uniforme. Lo más relevante aquí es la nitidez de las estriaciones transversales, que nos indican una preservación óptima de los sarcómeros durante la fijación de la muestra. La figura 10, que es una micrografía del músculo en corte longitudinal y transversal,
contención hematoxilina eosina, es nuestra guía de apoyo. La utilizamos para confirmar la organización de las bandas A e I. Al compararla con mi figura anterior, vemos que la morfología de nuestras fibras coincide perfectamente con el estándar académico, lo que respalda la veracidad de mis resultados obtenidos. Regresando a mis resultados, la figura 11, que es la morfología transversal A40X con tinción hematoxilina eosina, nos muestra el corte transversal y aquí es donde confirmamos la naturaleza multinucleada de la célula. Noten cómo los núcleos, esos puntos pequeños y oscuros, se agrupan en la periferia celular, permitiendo que el centro de la fibra esté totalmente ocupado por las miofibrillas contráctiles. Esta es la prueba diagnóstica definitiva de que estamos ante tejido muscular esquelético. En la figura 12 tenemos el análisis del estroma longitudinal A100X con tinción hematoxilina eosina. En esta vista la definición es máxima. Podemos identificar con claridad los fibroblastos situados en el endomisio. Esas células encargadas de mantener la matriz extracelular. Noten la relación íntima entre la fibra muscular y los vasos capilares. Es una arquitectura perfecta diseñada para que el oxígeno y los nutrientes lleguen de inmediato a la maquinaria contráctil. Finalmente tenemos la figura 13, que son los miocitos en corte transversal. Esto A100X, con tinción hematoxilina eosina. Aquí confirmamos la precisión citoarquitectónica. Los miocitos muestran una sección poligonal con los núcleos desplazados estratégicamente hacia los ángulos de la célula. Se aprecian con nitidez los tabiques de perimecio rodeando el fascículo y las delicadas extensiones del endomisio. Esta red de tejido conectivo es la que garantiza que la fuerza mecánica generada se transmita de manera eficiente al hueso. La homeostasis muscular depende de una tríada estructural: tejido conectivo, capilares y fibroblastos. Sin este andamiaje mecánico y metabólico, la fuerza contráctil simplemente no podría transmitirse a nuestros huesos. Esta investigación y el análisis de mis resultados no serían posibles sin el respaldo de fuentes académicas. Este ha sido mi análisis histológico, pero antes de irme, quiero abrir el debate. Como hemos visto en la morfología del músculo, su naturaleza multinucleada es clave para entender la plasticidad del tejido. Una de las teorías más aceptadas propone que el ejercicio induce una ganancia permanente de núcleos. Así, aunque el volumen de la fibra disminuye por un descanso prolongado, la capacidad de respuesta celular se mantiene latente. Es literalmente una ventaja biológica grabada en nuestra estructura. Más allá de la teoría, en la práctica el cambio es evidente. Si han retomado sus entrenamientos tras un descanso, ¿cómo fue su proceso de readaptación? ¿Y cuánto tardaron en volver a su rendimiento óptimo? Los leo en los comentarios.